Familia, muy buenos días. Buenos días todavía. Estamos por la mañana. Qué bendición poder estar aquí nuevamente, luego de casi 4 meses fuera de los Estados Unidos. Pero Dios es bueno y nos permitió poder llegar con bien y estar bien en medio de tantas dificultades que el mundo está viviendo. Hoy vamos a compartir una palabra y antes de que comencemos me gustaría que me apoye un poquito en oración. Me gustaría hacer una oración para encomendar a Dios esta palabra que creo que Dios la ha colocado en mi corazón de una manera especial para específicamente el día de hoy. Padre, aquí estamos delante de ti, aquí estamos en tu presencia, aquí estamos reconociéndote a ti como nuestro Padre Celestial, reconociendo que tú eres digno, único y maravilloso. Y por eso, Señor, queremos honrarte aún en este momento en el que tu palabra va a ser expuesta, Señor, predicada, enseñada. Pedimos tu respaldo, Señor, pedimos tu presencia y que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. Por favor, necesitamos de ella, porque ella es luz para nosotros, alimento, Señor, para nosotros. Y sobre todo, Señor, te pedimos que la palabra pueda llevarnos a donde tú quieres que ella nos lleve. Señor, por tu palabra los cielos y la tierra fueron creados. Por tu palabra, Señor, Pedro caminó sobre las aguas. Por tu palabra, Señor, los ciegos volvieron a ver, los sordos volvieron a oír. Por tu palabra, Señor, los paralíticos caminaron y los muertos resucitaron. Es esa misma palabra que hoy nosotros necesitamos, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y hoy venimos sedientos de ti, de tu palabra. Que haya cabida en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera compartir un texto muy especial que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Si usted lo busca en su Biblia, me ayudaría mucho para que lo podamos compartir desde su versículo 1 hasta el versículo 10, todo el capítulo completo. Nos vamos a dedicar a revisarlo poco a poco en esta mañana. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 1, todo completo, del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Amén. Esta palabra desarrolla demasiados puntos importantes, pero antes de comenzar a exponerla, me gustaría leerles una frase que escribí. Y dice que es importante recordar que una auténtica iglesia, escuche bien esa frase, auténtica iglesia cristiana siempre tiene esta característica fundamental. Se compone de hombres y mujeres que, por haber creído en Cristo y por haber sido incorporados en Él, tienen en su relación con Dios su principal razón de ser y la marca de su identidad. ¿Por qué quise leerles esta frase? La semana pasada el pastor Luis estuvo hablando y compartiendo con nosotros acerca de la identidad, nuestra identidad en Cristo. Y descubrir nuestra identidad no es un asunto fácil en Cristo. Es un asunto espiritual. Y como todo asunto espiritual, no es nada fácil. Sin embargo, antes de entrar en el asunto del tema, yo quisiera aprovechar solamente el versículo 1 para hacer una pequeña introducción a este tema. En el versículo 1 dice Pablo algo interesante, es la salutación, como en todas sus cartas, pero no está solo, él dice Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, ¿quién está escribiendo esta carta? Pablo, en compañía de Silvano, que en este caso es el mismo Silas. ¿Se acuerdan del segundo viaje misionero de Pablo, Pablo y Silas? Este Silvano es el mismo Silas. Acuérdense que en la época se acostumbraba mucho jugar con los nombres. Había nombres de origen judío y nombres de origen romano o griego. Así como Pablo tiene su nombre original judío, Saulos, y después fue él mismo quien decidió llamarse Paulos o Pablo, de la misma manera ocurre con Silvano. Silvano es un nombre, pero Silas es un nombre más bien griego o romano. Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo son los que escriben, pero ¿a quién le está escribiendo? A una iglesia. Específicamente una iglesia que se llama Tesalónica. Por eso escribe a los tesalonicenses. Ahora, permítanme hacer una pequeña y breve pausa aquí, porque hay un detalle que es bien interesante, por lo menos para mí, para entender nosotros nuestra identidad como auténtica iglesia que somos. Quiero comenzar haciendo esta referencia. Pablo fue un judío con un celo impresionante por las cosas de Dios, pero su celo fue netamente religioso. Él era un fariseo de fariseos, según la Biblia. Él era uno de los más eruditos, uno de los mejores fariseos en su época. Un hombre entregado a lo que él creía realmente, hasta que se topó con Jesús. Es interesante porque, tal como se lo dije antes, este Pablo o Saulo, cuando el Señor se le aparece, Saulo tiene un nombre bien interesante. Ustedes saben que los judíos no ponen nombre por poner nombre. Los padres de Saulo fueron de la tribu de Benjamín, de hecho lo dice en la misma Biblia. Y al ser hijo de Benjamín, se cree y se entiende que Pablo fue un hijo muy añorado. Es posible que los padres hayan tenido que lidiar mucho para poder tenerlo como hijo. Usted ha vivido ese tipo de escenas de un papá, una mamá, una pareja que están buscando tener hijos y no lo pueden tener. Y lidian hasta que por fin tienen a su hijo. Bueno, pues normalmente los judíos, cuando tenían este tipo de situación en los que les costaba tener hijos, el nombre que le ponían a su hijo era Saulo. ¿Por qué Saulo? Porque Saulo significa pedido a Dios. Eso es lo que significa, otorgado por Dios. Entonces es interesante este nombre de Pablo, porque cuando él se vuelve ahora a Jesucristo, él decide hacer un pequeño cambio, y parece sutil, de Saulo a Pablo.
pero la diferencia es tremenda. ¿Por qué él hace esto? Porque él es llamado, según Dios, escuche bien esto, iglesia del Señor, porque él es llamado, según Dios, para trabajar en un ministerio a los gentiles. Es decir, a diferencia de Pedro y los 12 discípulos que comenzaron a tener su ministerio en Israel, Pablo fue llamado a salir de las fronteras de Israel y llevar la palabra al mundo entero. ¿Sí saben lo que estoy diciendo? Acuérdense que el título de hoy tal vez pudiéramos llamarlo una iglesia auténtica. ¿Sí? Una iglesia auténtica entiende quién fue, cada uno de sus miembros entiende quién fue, pero también entiende quién es ahora. Yo pude haber sido lo que sea en mi pasado, pero ahora tengo que tener claro de quién soy ahora. Pero lo interesante es que Paulos tiene un significado impresionante, porque Paulos significa pequeño. Eso es lo que significa. Yo de todo le diría al apóstol Pablo menos pequeño. Claro, sí, se dice que él era un hombre bajo de estatura, pequeño de estatura. Pero la razón por la que él quiso mantener ese nombre no fue porque él era bajo de estatura. Cuando usted lee los escritos de Pablo, usted se dará cuenta de que Pablo decía que él era el más pequeño de todos los apóstoles. Pregunto, ¿cree usted de verdad que él era el más pequeño de todos los apóstoles? Obviamente hay una humildad tremenda en la vida de Pablo, porque como Pablo realmente, wow, es tremendo lo que el apóstol Pablo hizo. Era grande como apóstol, pero él se llamaba abortivo, él se llamaba pequeño entre los apóstoles. Es impresionante lo que ocurría con Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida de Pablo? Que Pablo, siendo judío de la tribu de Benjamín, él también tiene la nacionalidad romana. Quiero que tengan atención a ese pequeño, grande detalle. Es un judío, pero también romano. ¿Qué ventajas puede tener eso? Muchas. ¿Cuál fue el ministerio que Dios le dio? A las naciones. ¿Cuál era la nación más poderosa del mundo en ese momento? Roma, el imperio más grande. Y ahora, él forma parte del pueblo donde Dios inició la obra a través de Jesús, pero también es ciudadano de ese mundo gentil al que Dios quiere alcanzar. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Por un lado, Pablo entonces tenía esa ventaja, pero Pablo no iba solo. Pablo se acompañó de un tal Silvano. Silvano, ya les dije antes, es el que la misma Biblia llama también Silas. Ocurre lo mismo, nombre hebreo, pero nombre gentil. ¿Por qué? Porque también Silvano o Silas tenía la doble nacionalidad. ¿Qué ventaja puede tener esto de tener doble nacionalidad? Tal vez si habláramos nosotros en términos de los Estados Unidos y ustedes que viven aquí, ¿qué ventaja puede tener, no? Que ustedes son latinos americanos. ¿No creen que sea una ventaja? ¿No creen que Dios puede utilizar esto para que nosotros podamos ejercer un ministerio de impacto y de influencia tal como lo hizo con el apóstol Pablo? No solamente entonces Pablo y Silvano tenían doble nacionalidad y eran hombres muy preparados. Ojo, yo soy de los que creen que la preparación en sí no lo es todo, pero la preparación es muy necesaria. Dios permite que nuestra preparación sea usada por Él para poder alcanzar lugares en donde otros, por no tener la preparación, no pueden alcanzar. Y entonces también está acompañado de un joven, usted lo conoce, el famoso Timoteo, un jovencito, pero un jovencito, un misionero empeñado en trabajar, en servir a Dios. Qué bueno por los jóvenes, qué bueno por la juventud, que está siguiendo el ejemplo de aquellos que están dando la vida por el Evangelio. Y Timoteo tiene una peculiaridad también. No tenía doble nacionalidad. Él era, obviamente,
¿cómo decirlo? Un muchacho con un padre de una nacionalidad y una madre de otra nacionalidad. Es decir, el papá de Timoteo era griego, pero la mamá era judía. La bendición para Timoteo, que a falta de que su padre no lo quería educar en la cultura judía, y no solamente eso, sino que obviamente se entiende por la Biblia de que hasta le prohibió contacto con la ley judía. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Timoteo no fue circuncidado. Y usted sabe que los niños tenían que ser circuncidados al 8º día. Así que se entiende que el padre de Timoteo no aprobó ni apoyó nunca a Timoteo en su vida como judío. Pero resulta de que Timoteo es ganado por Pablo. ¿Cómo sé yo que es ganado por Pablo? Porque Pablo se refiere a él como su amado hijo en el espíritu. Pablo parió espiritualmente a ese muchacho. Entonces dice la Biblia algo interesante, que su mamá y su abuela Loida fueron los que lo criaron en la palabra del Señor. Pero interesante. Yo quiero que me presten atención a lo que voy a decir, porque para mí creo que tiene un punto bien interesante aquí. Tenemos que aprender a despojarnos de la religiosidad. Y fíjense que dije religiosidad y no espiritualidad. La religiosidad es problemática, es peligrosa. ¿Por qué? Porque no nos permite llegar a las personas de la manera correcta como Dios quiere que lleguemos a las personas. Por eso yo cuando leí ese pequeño escrito que hice, le dije que a la larga todo este asunto lo único que hace es permitirnos entender que nosotros tenemos una razón de ser en la relación que tenemos con Dios, y nuestra identidad y nuestra marca de identidad está ahí plasmada en lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, resulta ser de que Timoteo, cuando comienza a acompañar a Pablo en sus viajes misioneros, él tiene que ser circuncidado. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿No le parece que eso es un absurdo? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, pero ¿para qué me voy a circuncidar? Ya yo soy joven adulto, no necesito circuncidarme. Total, a la larga ahora soy creyente, soy cristiano. ¿Para qué me circuncido? Y él se circuncida. Pero es una razón muy sencilla. Dios permite que Pablo, Silvano y Timoteo tengan una sabiduría especial para entender que mientras menos ocasiones tengan de alejar a la gente y más oportunidades tengan de acercarse a la gente tengan, mejor. Ahora, ¿por qué era bueno que ellos fueran judíos? Porque Dios les mandó siempre, a donde quiera que ellos fueran, a llevar la palabra primeramente a los judíos y luego a los griegos. Ahora, obviamente Tesalónica es una ciudad romana, pero romana porque es el imperio que gobierna. Pero realmente de origen es una ciudad helénica, es decir, una ciudad griega, fundada en los tiempos de Casandro, uno de los generales de Alejandro Magno. Así que nosotros podemos darnos cuenta de que Tesalónica fue construida desde 350, 360 años antes de Cristo. Pero apenas ahora, en el año 55, 60 después de Cristo, es cuando ellos llevan la palabra de Dios a esta ciudad. Obviamente tienes que entender de que hay una cultura arraigada con los ídolos, con los dioses. El paganismo abunda. Ahora, ¿cómo tú puedes entrar a un lugar? ¿Cómo tú puedes llevar el evangelio? Y recuerde una vez más, estamos hablando de una auténtica iglesia. Una iglesia auténtica tiene una misión clara. Sabe para qué fue llamada. Y lo vamos a ver ahora más adelante. Pero esto es lo que a mí me inquieta. A mí me inquieta que Pablo y Silvano se acompañan de Timoteo. Timoteo es circuncidado. ¿Para qué? Para que, número uno, pudiendo entrar en las sinagogas, es solamente si ellos fueran judíos, porque solamente los judíos los escucharían si tuvieran un mensaje como judíos. Pero los romanos o los gentiles, los griegos también, podrían escuchar su mensaje solamente por el hecho de que ellos son también romanos. O porque aún Timoteo
también tiene influencia de un padre griego y conoce la cultura griega. Entonces, dése cuenta de que es un detalle bien interesante lo que ocurre aquí en este primer versículo. A veces nosotros leemos en la Biblia Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica y no entendemos nada de lo que está pasando. Pero el contexto de lo que estoy hablando es para que entendamos la importancia de esa misión que cumplieron en ese segundo viaje misionero Pablo y Silas con Silvano. Pablo y Silas, perdón, con Timoteo. Entonces, a raíz de aquí, yo quisiera exponerles varios puntos importantes para que veamos realmente qué es una iglesia auténtica, según lo que vemos en este capítulo. Y es interesante porque parece que todo el capítulo completo nos hace referencia a lo que es una verdadera iglesia. Ahora, voy a volver al versículo 1, pero ya para comenzar con el primer punto importante. ¿Qué es una iglesia auténtica? Y yo voy a pedirle que usted me acompañe en este tema. Le voy a pedir que usted hable conmigo. Le voy a pedir que usted aporte sus ideas. Le voy a hacer algunas preguntas y ojalá usted pueda responder. Que juntos podamos explorar este pasaje tan interesante. Porque yo acababa de leer en la versión Reina Valera, es verdad. Y obviamente cuando dice ahí, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, versículo 1, esa frase en Dios y el Señor Jesucristo, en, ¿qué significa? Que la iglesia ha sido un ente que ha sido incorporado en Dios Padre y en Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa realmente esa frase? Cuando usted revisa otras versiones de la Biblia, muchas otras versiones dicen, por ejemplo, a ustedes que pertenecen a Dios. Pertenecen a Dios. A ver, ¿a qué le suena eso? Díganme. Nosotros le pertenecemos a Dios. Quiero que simplemente me haga, de verdad, vamos a reflexionar ese punto. Le pertenecemos a Dios. ¿Qué significa eso? ¡Wow! Tremendo. Interesante esa palabra. Que Él nos compró. No esperaba esa respuesta tan rápida, pero está muy buena y está espectacular porque esa es la mejor palabra que lo define. ¿Por qué le pertenecemos a Dios? Porque Él nos compró por precio, el precio de su sangre, dice la palabra. Ahora, si Él nos compró, es una palabra que a lo mejor en doctrina o en teología suena rimbombante, pero cuando lo decimos así tan sencillo, Él nos compró, lo podemos entender. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos compró? Porque estábamos como esclavos. Y usted sabe que en los tiempos de la esclavitud se podía comprar la libertad de alguien. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que el precio de su sangre nos compró para que dejáramos de ser esclavos. Esclavos del pecado. Entonces, ahora ya no nos pertenecemos a nosotros, no le pertenecemos a otro dueño, mas le pertenecemos a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Y quien hace todo esto posible, más adelante en el versículo 5 lo va a encontrar, es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ahora, es interesante, porque si esto es verdad, la palabra teológica, doctrinal, que suena tan rara, es redención. Fuimos redimidos. ¿Saben lo que significa eso en el lenguaje común? Rescatados, comprados. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Es decir, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y aquí va la pregunta. Una auténtica iglesia, ¿es una iglesia que decide por sí misma? ¿Está compuesta por miembros que deciden hacer lo que quieren? Pero realmente, si somos sinceros, estamos llenos de gente que les gusta hacer lo que quiere, ¿o no? No nos gusta que nos digan lo que debemos de hacer. Queremos hacer lo que queremos hacer y punto.
Entonces, cuando la Biblia nos dice a nosotros que nosotros hemos sido comprados, que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados por el Señor, que no nos pertenecemos a nosotros mismos ni a nadie más, sino a Él, ahora nosotros quiere decir que debemos de rendirle cuentas a Dios. Y que no podemos estar tomando decisiones dejando a Dios por fuera. Familia, mire, yo no quiero desgastarme hoy hablando y hablando y hablando. Ya yo entendí en mi ministerio que ya hablar y hablar y hablar no es lo que debo hacer. Porque si el Espíritu Santo no te habla de lo que yo te estoy diciendo ahora, yo pierdo mi tiempo. Y el Espíritu Santo no te va a hablar a menos que tú abras tu mente y tu corazón para que la palabra pueda hablarte y el Espíritu Santo pueda hacerte entender estas cosas que son simples, no son complicadas. Fíjate, no estoy hablando de nada complicado, sí. Pero en la vida práctica, en el día a día, tú te despiertas hoy, te despiertas mañana, mañana lunes, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto de ti puede decir, yo le pertenezco a Dios? ¿Cuánto de lo que tú haces tiene que ver con Dios? Rendirle cuentas a Dios en tus acciones, en tu vida. Entonces, primer punto importante, una iglesia auténtica es una iglesia que le pertenece, es una iglesia redimida, una iglesia rescatada por Dios. Eso es un punto importante. Y es lo primero que nos menciona aquí en el versículo 1. Ahora, quiero hacerles referencia de que Tesalonicenses son dos epístolas de las más importantes que tenemos. Y una de las cosas más claves de estas epístolas es que fueron creyentes a todo dar. Creyentes que se dedicaron no solamente a predicar la palabra, sino a esperar la venida del Señor. Cuando usted revisa la epístola de los Tesalonicenses, se va a dar cuenta de que eran cristianos activos, comprometidos y en la espera de su Señor. Porque sabían que sus vidas tienen sentido solamente por su Señor. Y Tesalónica fue de las primeras epístolas que se escribieron. Interesante. Entonces, somos una iglesia que definitivamente tiene que entender que solamente en el Señor nosotros tenemos sentido y propósito, que le pertenecemos al Señor. Pero ahora sigue diciendo la Biblia, y me gustaría que lo siguiéramos leyendo, ¿ok? ¿Qué dice después en el versículo siguiente? No, en el mismo versículo. Gracia a vosotros y paz. Fíjate, no hemos salido del versículo 1. Fíjate que hay otro pedacito interesante. Gracia a vosotros y paz. En la salutación, la manera de saludarse no es simplemente hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Bendiciones. Dios te bendiga. Gracia y paz a vosotros. Ese es el saludo común de Pablo. Pablo en sus epístolas dice y repite siempre esta frase, este saludo. Y ese saludo no es una casualidad. Hasta el día en que nosotros entendamos que una auténtica iglesia es una iglesia que entiende que su razón de ser está en la gracia y su beneficio más grande es la paz. No es paz y gracia, sino gracia y paz. Primero viene la gracia, luego viene la paz. Solamente vamos a entender la paz cuando nosotros hayamos podido entender la gracia. ¿Qué es la paz? Cuando yo digo paz, yo no estoy refiriéndome a un estado emocional. Aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a un estado emocional. Paz. Tengo paz. Así como que estoy relajado. No. La palabra paz tiene que ver con un término de reconciliación. ¿Sabe? Por ejemplo, cuando la gente saca bandera blanca en medio de la guerra, ¿qué están diciendo? Se acabó la guerra, nos rendimos, vamos a hacer la paz, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la paz?
que ya se acabó la guerra, se acabó el enfrentamiento. Entonces hay reconciliación. A eso se refiere la paz. Ahora, no se puede disfrutar de la paz si no entendemos primeramente la gracia. Ojo con lo que voy a decir. Nunca, jamás podrás tú estar en paz con la gente si primeramente no has entendido que tú eres un producto de la gracia de Dios. Y que si tú tienes paz con Dios, es porque Él derramó su gracia sobre ti. Gracia significa algo interesante. Algo que tú no mereces. Algo que yo no merezco. El amor, el don inmerecido de parte de Dios. Tú y yo necesitábamos justicia. Tú y yo necesitábamos un palo de parte de Dios. Tú y yo éramos los que merecíamos la cruz. Tú y yo éramos los que necesitábamos la disciplina de Dios. Sin embargo, Dios azotó a su propio hijo. Disciplinó a su propio hijo. Clavó en la cruz a su propio hijo que era inocente. Eso es gracia. Pero cuando tú y yo no entendemos lo que es gracia, cuando tú y yo creemos que merecemos la salvación, cuando tú y yo creemos que merecemos alguna cosa, tenemos una actitud de soberbia, que eso de por sí, no entender la gracia, me va a impedir que yo entienda mi relación correcta con Dios y poder estar en amistad con todos los hombres. Por eso me encanta a mí, cuando la Biblia, en pocas palabras como estas, ya en un solo versículo hemos visto una cantidad de cosas increíbles de lo que es una verdadera iglesia, una iglesia auténtica. Esa es la identidad de la iglesia, familia. Una iglesia que no se pertenece a sí misma, una iglesia que fue llamada con un propósito, una iglesia que fue redimida y rescatada, que está llamada a comprometerse y a obedecer a su Señor. Una iglesia que entiende la gracia y la paz. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora sigue más adelante la Biblia diciéndonos en el versículo 2: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Ojo con lo que acabo de decir. Siempre. No pierda ningún detalle de ninguna palabra. Siempre. Pregunto, ¿cuándo lo haces? O por lo menos, ¿cuándo deberías hacerlo? Siempre. Y cuando lo hacemos, la verdad, casi nunca. Casi nunca nos tomamos el tiempo para dar gracias a Dios por las personas que nos rodean. Casi nunca nos tomamos el tiempo para darle gracias a Dios por cada uno de nosotros. Porque creemos de repente que algunos son más importantes que otros. Porque creemos de repente que unos son menos valiosos. Tomamos en consideración a algunos, a otros no. Tal vez usted ore por algunos en la iglesia, pero no ora por todos. Usted dirá, ¿habrá tiempo para orar por todos? Pues Pablo lo hacía. Pablo dice que siempre oraba por todos ellos, recordándolos en sus oraciones. ¿Quiere decir que se demora 2 horas para orar por cada persona? No, los pone delante del Señor. Ahora, fíjense el detalle tan interesante. Cuando la Biblia dice siempre dando gracias a Dios por todos nosotros, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué implica, mejor dicho? Implica algo tremendo. Para yo poder dar gracias por Nilda, yo tengo que estar en conexión con Nilda. ¿O no? Para yo poder dar gracias por mi hermano Luis, yo tengo que estar en conexión con mi hermano Luis. Porque de otra manera no lo haría. Para yo dar gracias, por ejemplo, por Alex, igual tengo que estar en conexión con Alex para dar gracias a Dios por la vida de Alex. Y pudiera decir cada uno de sus nombres y decir exactamente lo mismo. Yo puedo dar gracias a Dios por alguna persona solo cuando yo determino que esa persona existe. Pero para muchos de nosotros ni existimos. No son importantes.
¿Cuántos han dado gracias por la vida de Gillian? No estoy pidiendo que digan cuándo, quién lo hizo y quién no lo hizo. No estoy diciendo eso, por favor. Solamente como un ejemplo. ¿Cuántos han dicho, gracias Señor, por la niña preciosa de Luis y de Yenicel? Gracias por lo que tú vas a hacer en la vida de esa niña. La vas a convertir en una mujer de bien. ¿Cuánto se nos hace fácil criticar? ¿Cuánto se nos hace fácil señalar? ¿Cuánto se nos hace fácil levantar el dedo? Pero la Biblia de antemano, antes que cualquier otra cosa, después de esa salutación, lo primero que nos dice es siempre dando gracias a Dios por vosotros. Siempre. Y haciendo memoria en mis oraciones. Es interesante. Yo sé que el tiempo se me va a hacer corto hoy, porque hay demasiado que hablar y apenas voy en el versículo 2. Pero yo quiero seguir avanzando porque ahora pasamos al versículo 3 y mira lo que dice el versículo 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que acaba de decir ahí la palabra, familia. Ahí tiene presente sin cesar tres cosas. Tres cosas dicen ahí importantes. Una iglesia verdadera, una iglesia auténtica tiene presente sin cesar. ¿Qué significa tener presente sin cesar? Que delante de mi agenda está incluido. Que en mi día a día es importante. ¿Qué cosas son tan importantes que tiene presente sin cesar en su vida? Tres cosas, ahí lo dice. Número 1, la obra de la fe. Número 2, el trabajo de amor. Y número 3, la firmeza de vuestra esperanza. Qué interesante, en diversas ocasiones Pablo exalta estas tres virtudes. De hecho, son llamadas conocidas, archiconocidas, como las famosas tres virtudes teologales más famosas, que son la fe, la esperanza y el amor. ¿Ha oído hablar de ello, no? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Pero de ellas tres, la mayor es el amor. Lo dice en otra de las epístolas, en Corintios 13, ¿verdad? Y repite esa misma fórmula en diferentes partes de sus escritos. Pero ahora aquí nos está diciendo que la fe habla de la obra de la fe. Fíjense, no hay obra que nos permita a nosotros poder alcanzar la fe. Pero toda nuestra fe nos va a permitir a nosotros poder alcanzar obras, hacer las obras. De hecho, Pablo aquí mismo está apoyando lo que la Biblia nos enseña. Nunca vamos a poder ser salvos por las obras. Pero cuando nosotros tenemos fe, y una iglesia auténtica debe vivir por fe, va a cumplir las obras de la fe. Hay obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo andáramos en ellas. ¿Sí me explico? Y eso es la cosa importante, la número 1 que habla aquí la Biblia. Obra de fe, vuestra obra de fe. Yo me pregunto, ¿dónde está la obra de tu fe? ¿Dónde se puede palpar? La Biblia dice, la fe es espiritual. Lo espiritual no se puede ver, pero podemos reconocer sus efectos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El viento va y viene y tú no sabes, pero tú sabes que el viento puede mover las hojas de los árboles y tú dices, hay brisa, hay viento. No lo veo, pero sé que está haciendo su obra. La obra se hace patente siempre. La pregunta mía es, ¿dónde está tu obra? ¿Dónde está esa obra por la que tú vas a recibir coronas? Por la que tú vas a ser galardonado. Por la que tú vas a poder decir, gracias Señor, cuando el Señor diga con sus propias palabras y te mira a los ojos, ven, buen siervo fiel has sido. Ven conmigo, entra en el gozo de tu Señor.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la obra tan importante que nosotros debemos hacer. Estamos tan impresionados con hacer cosas en el mundo, con hacer cosas para la familia, para hacer cosas para los nietos, para hacer cosas para los hijos, para hacer cosas para el vecino, para hacer cosas en la iglesia, pero no hacemos la obra de fe. Es decir, lo que realmente Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas? Entonces, sí hay una obra que hacer. ¿Y qué es la obra? La obra es todo aquello que tiene que ver con dónde caminas, qué haces, con tus manos y tus pies. Esa es la obra. Y yo quiero hacerte saber, familia, que sí son importantes tus acciones. Una iglesia auténtica es una iglesia que busca agradar a su Dios. Por lo tanto, tiene que moverse en dirección de la obra de Dios. Pero dice segundo, vuestro trabajo de amor. Fíjense que trabajo de amor ya no suena igual. Fíjense que hay una diferencia entre la obra de la fe y el trabajo del amor. ¿Por qué? Porque el amor no es fácil. Porque el amor no es tan fácil. Porque para poder amar, solamente podemos amar cuando trabajamos el amor. Un matrimonio no puede funcionar si no se trabaja el amor. ¿O no? Las relaciones interpersonales no pueden funcionar si no se trabaja la relación, el amor. El amor se trabaja. Eso implica esfuerzo, eso implica construir. ¿Para qué tú trabajas? ¿Para lo que perece? ¿O para lo que a vida eterna tiene que ver? ¿Qué crees que sea más importante? ¿Ganar todo el dinero del mundo, todo el oro del mundo? ¿Tener todo lo que tú anhelas en este mundo? ¿Pero tener a tus hijos lejos, tener a tu esposa mal? ¿Qué crees tú que sea más importante? Por eso la Biblia aquí nos dice Pablo de una manera muy tajante y clara que nosotros debemos tener presente sin cesar delante de Dios nuestra obra de fe, número 1, y nuestro trabajo de amor, número 2. Sin cesar delante de Dios, tenerlo presente. No se te puede olvidar. Como dice el pastor Luis, no se te olvida comer. No se te olvida dormir. Tal vez se te puede olvidar bañarte en la vacancia. Pero comer y dormir no se te olvida. Tenlo presente. Pero hay una tercera cosa que dice la Biblia también. La firmeza de vuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, familia? La venida del Señor. Mire, el mismo Pablo habla de la esperanza bienaventurada. No hay mejor cosa que tener nuestra esperanza puesta en Dios, puesta en Cristo Jesús. Y la esperanza más gloriosa para todo creyente es la de poder saber que un día mi amado y yo nos vamos a ver cara a cara. Amén. Si yo no anhelo ver a mi Señor, es porque no estoy enamorado de Él. Porque no conozco a un hombre que está enamorado de su mujer que no la quiera ver si está lejos de ella. ¿O sí? Entonces, la esperanza, la firmeza, estar firme en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es interesante, familia. Y yo quisiera que nosotros pensemos hasta qué punto realmente nosotros esperamos en el Señor. Mire, usted tiene un problema. ¿A quién acude primero? En teoría debería ser a Dios. Pero la verdad, en los hechos reales, en las crónicas del día a día, en la realidad de que nadie te ve y no tienes que ser religioso, en tu escondite secreto, tú sabes que cuando estás asustado, cuando tienes un problema, el primero que buscas es o a tu esposo, o a tu hijo, o a tu hijo, o a tu pastor. Es el primero que buscas. Una ayuda de carne y hueso. Y no está mal, pero yo les recomiendo que nuestra firme esperanza esté siempre en el Señor, no en hombres. No podemos estar seguros en hombres. Los hombres
se equivocan. Los hombres fallamos, nos equivocamos, pero Dios no, Jesucristo no. Él es nuestra firme ancla en la que nosotros podemos estar seguros. Así que estamos llamados a estar firmes en esa esperanza. Saber de que todo esto pasará. Miren, nomás pensemos en el coronavirus. Por favor, qué vergonzoso. Qué vergonzoso esto que estamos viviendo. ¿Cuántos estamos firmes en la esperanza de Jesús? Amén. Sí, Señor. Pero la verdad es que muchos allá afuera están asustados, están temerosos, están angustiados, están atribulados, están mal, no tienen su fe puesta en Dios, no tienen su esperanza en el Señor Jesucristo. Y de alguna manera, chicos, yo no sé, ayer comentábamos, ¿cómo es posible que somos imitadores de Dios? Y aquí lo vamos a hablar más adelante. Pero Jesucristo trataba con los enfermos, no les huía, se acercaba a ellos. Y a nosotros nos da miedo darle la mano a alguien ahora. Nos da miedo darle la mano. Pregunto, tú te podrás justificar, ¿de qué me estoy cuidando? Y que el Señor se tuvo que cuidar. ¿Saben por qué nos cuidamos tanto? Porque sabemos que no estamos en el Espíritu. Por eso nos cuidamos tanto. Porque no dependemos del Señor, dependemos de nosotros mismos. Y nuestra esperanza no está puesta firme en Él. Esa es la razón. Por eso nos da miedo darle la mano a alguien. Yo me imagino si el Señor Jesucristo estuviera aquí hoy en día, paseándose por las calles de Hialeah. No, solamente imagínenselo. Estaría escondido, estaría con tapabocas. Le daría miedo darle la mano. ¿Se alejaría de usted porque estornudó? Cuando tocó a los leprosos y los abrazó. Wow. Este es un mensaje, y perdóneme que usted que me está escuchando por internet, no estoy diciendo que seamos viva la pepa. Y perdóneme, yo investigué, no es una expresión vulgar, por si acaso. A lo mejor en algunos países puede sonar vulgar, no lo sé. Si eso le parece vulgar, le pido perdón por eso. Pero vivimos como nos, ¿sabe? No nos importan las cosas. Pero la verdad tenemos que hasta en esos aspectos darle cuenta a Dios. Porque nuestro cristianismo no deja de ser religión barata. Así que usted que me está escuchando, no tenga miedo de lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo nada de que la Biblia no diga. Ahora, si usted cree que estoy diciendo algo que la Biblia no esté diciendo, hágamelo saber. Yo quiero aprender. Pero mi Biblia dice eso, lo que yo acabo de decir. Entonces me da terror, me da dolor que nosotros justifiquemos un cristianismo barato de religiosidad, cuando lo que se requiere para poder transformar el mundo es un cristianismo activo, vivo, comprometido. Y con la fe. Amén. Y eso es lo que dice en ese versículo 4. Ahora, pasemos al versículo 5. Y dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. ¿Demostramos el amor por la gente? ¿Lo demostramos? No se puede demostrar si no es estar en contacto con ellos. Ahora, dice aquí pues nuestro evangelio. ¿Has hecho tú la palabra, tu evangelio? ¿Tú puedes decir nuestro evangelio? ¿Lo vives el evangelio? El dar, el compartir las buenas nuevas es parte de tu misión. Una iglesia auténtica tiene una misión y un compromiso con el evangelio. Llevar las buenas nuevas a donde quiera que estemos. Y esa es la misión que tenemos nosotros. Y esa es la razón por la que hacemos estas alianzas tan interesantes. ¿Por qué? Porque nos comprometemos en querer alcanzar al mundo para Cristo y sabemos que solos no lo vamos a lograr. Tenemos que unir esfuerzos. Tenemos que evangelizar a este mundo. Pero lo más tremendo es que el coronavirus llegó. El coronavirus está. Y el mundo entero no ha tomado lección. Y como siempre digo, no me preocupa eso. Me preocupa que los cristianos no hemos tomado lección. Eso sí me preocupa.
Entonces, el Evangelio, ¿qué pasa con nosotros y el Evangelio? ¿Estamos comprometidos con el Evangelio? ¿Cuál es tu nivel de evangelismo en tu vida? ¿A quién fue la última persona que tú le testificaste de Cristo? Las buenas nuevas, ¿sabes? No necesitas saber de teología, no necesitas saber de qué sé yo, de cuántas materias raras de hermenéutica, ni de nada de eso para poder decir, ¿sabes qué? Yo no sé ni qué decirte, pero yo lo único que sé es que yo era drogadicto. Yo lo único que sé es que yo bebía alcohol, que yo andaba perdido sin saber ni de dónde venía ni a dónde iba, y ahora sé quién soy y hacia dónde voy, porque Cristo llegó a mi vida. ¿Quién no puede ser capaz de decir algo así? ¿Sí te das cuenta? Eso es vivir por convicción y no por erudición nada más. Entonces, en el versículo 6 debemos aprender a ser, según dice aquí, ahora, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Dos cositas hay que rescatar aquí. Ser imitadores. Familia, usted tiene que aprender a imitar al Señor. Y tiene que imitar también lo bueno, lo correcto, lo espiritual de sus líderes, de sus pastores. Usted tiene que aprender a ser un imitador. Pregunto. ¿Usted está malinterpretando lo que significa ser un imitador? ¿Usted está pensando en esos programas de televisión donde hay imitadores? ¿Eso es lo que le viene a la cabeza cuando habla de imitador? No. Imitadores, aquí se refiere a la conducta. Usted no puede estar imitando a nadie, tratando de ser la persona que no es para ser otra persona diferente. A eso no se refiere la Biblia. La Biblia se refiere a que tú y yo debemos entonces imitar ¿qué cosa? La conducta. Eso es lo que debemos imitar. Y entonces dice, habiendo recibido la palabra, pregunto, ¿qué tanto recibes tú de la palabra? Yo cada vez que oigo estadística, esta mañana estaba oyendo yo también un programa interesante de radio, y hablaban de unas estadísticas de que realmente el pueblo de Dios ni siquiera tiene tiempo con la palabra. Muy pocos cristianos leen la palabra, muy pocos cristianos tienen tiempo devocional con Dios. Entonces, ¿cómo pueden recibir la palabra si no tienen comunión con ella? ¿Cuándo lees tú la Biblia? ¿Cuándo te gozas tú de la Biblia? Deleítate en el Señor, en la palabra de Dios. ¿Cuándo? Y dice, en medio de mucha tribulación, pero dice que con gozo del Espíritu Santo. O sea, que no hay excusa, ni siquiera en los momentos de mayor tribulación. Más bien, ahí es cuando más la palabra funciona. Y ocurre algo interesante. El mayor de los milagros, en medio de una tribulación, tú tienes gozo. Así que, ¿quiénes están mortificados aquí? ¿Quiénes están mal? Te falta el gozo del Señor. Te falta el gozo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice ahora en el versículo 7 y 8, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. No solo en Macedonia y Acaya, que fue donde la recibieron, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. Wow, familia, miren, yo soy feliz si entendemos definitivamente cada uno de estos puntos. Una iglesia auténtica es una iglesia de un hombre, de una mujer, de cada uno de los que estamos aquí, haciendo eco. ¿Sabe lo que es un eco? ¿Sabe? Eso es un eco. Reverb. Hacernos eco de la palabra. Que cuando nosotros hablemos de parte del Señor, nosotros lo divulguemos, hagamos resonar. Y a eso se refiere al eco. Nuestra fe. Nuestra fe no puede estar encerrada aquí. Aquí nos oímos nosotros, pero nuestra voz tiene que ser oída afuera. Entonces lo que tú escuchaste aquí, dice la Biblia, háblalo con otros. Cuéntale al Señor todo lo que el Señor te habla.
Cuéntale a tus amigos, al Señor no, a tus amigos, a tus vecinos, todo lo que el Señor te está enseñando. Hazte eco de esta palabra, hazte eco de la enseñanza de la Biblia, hazte eco de tu fe en otras personas. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y esto es interesante porque entonces la Biblia nos mete en una situación bella y preciosa. Es decir, que nos estamos multiplicando. ¿Por qué? Porque cuando tu fe se divulga, resuena, esto va a ser una cosa sencilla. No todos, pero unos reaccionarán y recibirán la palabra con gozo como tú la recibiste. Y entonces estará extendiéndose el mensaje, se estará extendiendo la fe. ¿Te das cuenta? Y esa es una iglesia auténtica, esa es una iglesia verdadera. Amén. Amén. Versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. En final de cuentas, ¿cuál es el problema de la sociedad en donde vivimos? Que es una sociedad que está llena y cargada de ídolos. Pero nosotros no la vamos a acabar rompiéndoselos. Usted no hace nada con romperle los ídolos a ellos. Eso es religiosidad. Ellos tienen que romperlos. Ellos tienen que deshacerse de sus propios ídolos. ¿Cómo os convertisteis? ¿Qué significa? Que la responsabilidad de salir de los ídolos es personal. Cada quien se debe convertir. Usted no puede convertir a alguien a las patadas, a juro, a la fuerza. ¿Sí me explico? Entonces, os convertisteis de los ídolos a Dios. Eso requiere mayor comprensión de nuestra parte. Una iglesia auténtica, una iglesia que comprende la sociedad donde vive. No la comparte en el sentido de que asume sus ídolos, pero no la deja de poner en el target. Debo de alcanzarlo para Cristo. ¿Se explica eso bien, no? ¿Se entendió? Y finalmente en el versículo 10, os convertisteis. Pero dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo. ¿Cuántos esperan de verdad la venida del Señor? Amén. La esperamos. Sí. Si estamos esperando la venida del Señor, yo también espero la venida del Señor. Y creo que estamos más cerca que nunca. Yes. No por este asunto del coronavirus, por muchas otras cosas más. Pero si estamos esperando de verdad al Señor, ¿qué dice ahí la Biblia que debemos hacer? Servirle. Para servir al Dios vivo y verdadero. Servimos a un Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque somos una auténtica iglesia viva y verdadera. Si no somos una iglesia que sirve al Dios vivo y verdadero, no somos una auténtica iglesia viva y verdadera. Somos de mentirita. Entonces debemos servir al Dios vivo y esperar a Jesús. Y último, dice entonces, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Termino con estas palabras. En una ocasión, yo comentaba que de niño a mí me gustaban las historias de las comiquitas en la televisión. Porque todas estas historietas, estas comiquitas, cartoons, no sé cómo lo llaman, cartoons, ¿sabe? Siempre tenían un final feliz. Y el mundo en donde vivimos tiene de todo menos final feliz. Es tétrico el final que le espera a este mundo como tal. La poca esperanza, la poca manera de apreciar la vida que tenemos hoy en día. Pero según la Biblia, sabemos para los que creemos y estamos en espera del Señor y de que el cumplimiento de su palabra se haga real, que sí hay un final feliz. Amén. Y tú y yo y todos aquellos que logremos impactar con este mensaje serán también bendecidos al no ser echados en el lago de fuego y azufre. Van a ser librados de la ira venidera, como tú y como yo. Y habrá un reino de paz y habrá un reino de bendición. Yo lo espero, pero eso se construye. Y tú y yo estamos llamados a construir desde ya ese reino del Señor. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos permitieron hoy poder compartir
en esta mañana. Pero también quiero agradecer también la vida de Iruska Castillo y de Gisela Jafar. Bueno, Gisela, Iruska, Dios les bendiga. Espero que de alguna manera puedas tomar estas palabras, llevarlas a donde quiera que vayas. No dejes que estas palabras caigan simplemente, sino que se hagan eco, que tú seas un eco, así como cada uno de los que estamos aquí se hagan eco de estas palabras y entendamos que si somos parte de una verdadera iglesia debemos entonces demostrarlo con más acción. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar, familia, y vamos a despedirnos entonces, y le voy a entregar el micrófono al pastor Luis. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Pero Señor, tal como lo dije antes, más allá de una palabra más, si esta palabra no nos impulsa, si esta palabra no nos lleva a tomar determinaciones, a tomar decisiones importantes en nuestra vida, nada estamos haciendo. Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas comprometernos con esta palabra que es tuya y poder comprometernos contigo, con tu plan de redención, y haz que nosotros, Señor, seamos multiplicadores de ese plan de redención. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, bajo la bendición de ti, Dios Padre, y con la ayuda y la dirección de tu palabra. Gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y quedamos en tu presencia. Amén. 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 Dios le bendiga.